Musicality. Producto de su trabajo de campo y de mucha investigación, el antropólogo británico Evans Pritchard publica Los Noir. En esta lectura, el antropólogo nos explica que un segmento tribal está cristalizado en torno a un linaje del clan dominante de la tribu, y cuanto más pequeño es el segmento tribal, más compacto es su territorio, más cercano está en sus miembros, más variados y más íntimos son sus vínculos sociales generales y más intenso es su sentimiento de unidad. Agrega que para el caso de los Nuers, las tribus están organizadas en una serie de comunidades de aldea divididas en secciones, las cuales nombra como primaria, secundaria o terciaria dependiendo del caso. Cada una de estas secciones, además, tiene su nombre distintivo, su sentimiento común y su territorio único. Generalmente separadas por una extensión amplia de maleza o por un río. En este sentido, los segmentos tribales son grupos autónomos, pero con muchas de las características de la propia tribu, y actúan de acuerdo a enemistades y alianzas entre los mismos. Lo interesante aquí es que, en un momento, dos segmentos que estuvieran luchando entre sí, inmediatamente después podrían unirse contra un tercer bando, por una serie de factores no siempre tan regulares. Musicality. Para no ser el cuento tan largo, citaré a Evans Pritchard, quien argumenta que los miembros de cada segmento de una tribu se unen para la guerra contra los segmentos adyacentes del mismo orden, pero cuando un segmento inicia una lucha contra secciones mayores, los segmentos adyacentes se unen. Es por ejemplo que yo me peleo con mi hermano, y en mi familia nadie se mete. Pero si mi primo va y se mete contra mi hermano, yo me uno a mi hermano y le rompemos toda su... Perdón, ya volví, retomo. Entonces, cuando somos yo y mi hermano contra mi primo, pero llega el vecino a cantarle pleito a mi primo, pues entonces entre los tres agarramos y le damos en... por su lado. Quise decir que le damos por su lado. No es buena la violencia, aclaro. Pues bien, en los Nuers, en sus alianzas existe claramente este principio estructural en la expresión de sus valores políticos. Evans Pritchard nos contará la historia que relata en su libro para que quede más claro. Si la sección terciaria Lenk de la tribu Lu lucha contra la sección terciaria Nyakwak, y de hecho ha existido una larga vendetta entre ellas, las aldeas que componen cada sección se unirán para luchar. Pero si se produce una disputa entre la sección terciaria Nyakwak y la sección secundaria Ruyuk, como ha ocurrido recientemente a propósito de derechos con respecto al agua en el Fedi, los Lek y los Nyakwak se unirán contra su enemigo común Ruyuk, quien a su vez forma una coalición de los diferentes segmentos en que está dividida. Ahora, si se produce una lucha entre las secciones primarias Mor y Gung, los Ruyuk y los Gatbal se unirán contra las secciones Galiek, Yimak y Yoyua de la tribu Mor. Pero si hay una lucha contra grupos tribales externos como los Kayok y los Wabar, en teoría las secciones primarias Hum y Mor se combinarán en la tribu Lu unida. ¡Vengadores! Unidos. Dado que ambas secciones pertenecen al mismo grupo político y que sus linajes dominantes pertenecen al mismo clan. No, pues qué claro, fíjate. Continuando, este tipo de segmentación y oposición entre los grupos observado en los cuadros se da en todas las secciones de una tribu, o en mi familia, ¿verdad, primo? Y se extiende a las relaciones entre las tribus, especialmente entre las tribus Nuer más pequeñas. Más adelante Evans Pritchard nos ofrece este cuadro, donde busca abstraer esta dinámica al representar una tribu A y una tribu B, y es justo el cuadro que relaciono con la dinámica política mexicana. ¿Estás loco o qué te pasa? De entrada, si consideramos a los linajes Z1 y Z2 como los linajes dominantes, de donde se desprenden los demás,
En el diagrama vemos que cuando Z1 se enfrenta a Z2, ninguna sección participa. Pero cuando Z1 confronta a Y1, Z1 y Z2 se unen para formar Y2. Cuando Y1 está en contra de X2, Y1 y Y2 se unen, cosa que también hacen X1 y X2. Cuando X1 se enfrenta a X1, X2, Y1 y Y2 se unen para formar B. Pero cuando A hace una incursión contra otra tribu, A y B pueden unirse, por lo menos en teoría. Último dato. Respecto a la ascripción, un miembro de la sección Z2 se ve a sí mismo como miembro de Z2 en relación con Z1, y así lo consideran los miembros de Z1, pero se considera a sí mismo como miembro de Y2 y no de Z2 en relación con Y1, y así lo consideran los miembros de Y1. Igualmente los de Y2 se considera a sí mismo como miembro de Y en relación con X, y bueno, creo que se entiende la idea, ¿no? Sigan la lógica hasta llegar al planteamiento de que todos se consideran miembros de la tribu B y no de su sección primaria en relación con la tribu A. No, espérate, ¿lo vas a hacer? Mi video, mis ejemplos. Los partidos políticos son una realidad totalmente diferente a las tribus africanas. No solo eso, obedecen a dos formas sociales totalmente opuestas, por lo que comparto la opinión de considerar un error la idea de concebir las facciones políticas como tribus. Error comúnmente efectuado por periodistas, politólogos y analistas políticos. Y bueno, me entristece decirlo, por antropólogos también. Si bien lo que sí considero prudente y justo sería aplicar el modelo sobre la dinámica de alianzas y enemistades de las tribus estudiadas por Evans Pritchard a la dinámica de alianzas y enemistades de los partidos políticos, como una especie de ejercicio académico, y aclaro, estoy valiéndome de un modelo heurístico sin desarrollar, sin pretender que el ejemplo que nos da Evans Pritchard aplicado a sociedades sin Estado es adecuado como herramienta conceptual para abordar todos los fenómenos de las sociedades estatales, aunque los préstamos conceptuales entre las diferentes disciplinas sociales es saludable para el acomodamiento científico y el mejoramiento y el tratamiento de las sociedades contemporáneas. De entrada diré que el cuadro nos sirve para observar a un grupo político en relación con otros segmentos del mismo tipo y que forman parte del mismo sistema político. De esta forma yo considero el cuadro así. Entonces pues de ahí saco una idea general que ni siquiera es una hipótesis, así que se aceptan asesorías en antropología política y más si alguien es experto en estructural funcionalismo. Los partidos políticos mexicanos pareciera que comparten con los Nuer la falta de control político en el sentido de que siempre existe contradicción en la definición de un grupo político, pues cada grupo es un grupo solo en relación con otros grupos y la cohesión y la distancia política es una función de la distancia estructural. De esta forma, el sistema político mexicano es un equilibrio entre tendencias opuestas hacia la escisión y la fusión, es decir, entre la tendencia de todos los grupos a segmentarse o combinarse con segmentos del mismo orden. Y bueno, eso es todo de mi parte. Chao.